a aquellos que sí se ven beneficiados por esta medida, hoy mismo debería empezar a llegar a esa misma cuenta de débito la devolución, incluso con el concepto, ¿no?, de devolución, compra sin IVA, en relación también a las operaciones que, recuerden, el tope además es de 18.800 pesos por persona. Si en tu grupo familiar son 2 o 3 que tengan una cuenta de débito, ese beneficio, claro, se multiplica, pero es un beneficio que está circunscripto a una sola cuenta. A cada cuenta personal, mejor dicho. Nos metemos ahora en el panorama político. ¿Por qué? Porque hay noticias en relación a lo que espera el sector empresarial de cara a las elecciones, cambiando incluso el pronóstico que tienen para un partido en particular. Y de eso vamos a hablar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan Mariano, Rocío? Y efectivamente tenemos algunos pronósticos que hacen los propios empresarios respecto de la situación electoral y teniendo en cuenta todas estas cuestiones de la economía. A ver, ¿por qué? Porque el círculo rojo, o sea, aquellos empresarios más poderosos, que tienen más influencia, aquellos que también tienen más millones y que cuentan un poco con información privilegiada, por lo menos con la propia, ¿sí? Que empiezan a tener encuestas propias, que tienen esos encuentros personales con los candidatos, ¿sí? Han hablado en los últimos días, como cotidianamente lo vienen haciendo, con Javier Milei, con Patricia Bullrich, incluso con Sergio. En ese contexto hay que señalar que, bueno, todo este sector está un poco haciendo un poco de campaña para que Milei cambie un poco su tono y sus formas, y en todo caso diciendo a la sociedad, miren que el cambio posible hoy es Patricia Bullrich, sí, así abiertamente. Hoy el Círculo Rojo se muestra mucho más cercano a la posibilidad de que Patricia Bullrich sea quien conduzca el país hacia adelante. No dejan de decir, nosotros movemos la aguja electoral, pero de algún modo están planteando este escenario. A ver, de los que yo pude hablar, y fueron varios, te digo que más del 70% de la platea empresaria va a votar a Bullrich, lo dice abiertamente, no tiene problema. El otro día en un encuentro con el Consejo Interamericano de Comercio y la Producción, hubo discursos muy, pero muy favorables a Bullrich, y hubo muchas críticas al gobierno, siendo que el ministro de Economía del gobierno es justamente el candidato de Unión por la Patria. Hablamos de Sergio Massa. Muy pocos hablan de Javier Milei, pero hay algunos que hablan de Javier Milei. Esos son los sub 45. Si vos hablás con los jóvenes empresarios, aquellos que están tomando decisiones en las empresas, aquellos que vienen trabajando en las organizaciones jóvenes del Grupo de los 6, están teniendo una mirada distinta sobre lo que puede llegar a ser. No los paraliza el miedo de un cambio tan abrupto como el que plantea Javier Milei. Qué interesante, Ari, lo que traes en relación a Patricia Bullrich, que se mete nuevamente en la discusión. Vos incluso lo habías mencionado en alguna ocasión, el candidato de los empresarios formalmente era Horacio Rodríguez Larreta, y todavía Patricia Bullrich, ¿no?, cuando se definió esa interna, no había logrado conquistar ese voto. Se notó un sector un poco perdido en relación hacia dónde iban a apuntar. Cada vez falta menos y cada vez cada uno se perfila más según las propias conversaciones que van teniendo, ¿no?, también entre los distintos sectores. El resultado de las elecciones en las provincias, lo que pasó en el Chaco, más allá de que sea una porción chica desde el punto electoral, pero sí que puede llegar a ser un arrastre en el clima electoral del resto del país, es uno de los puntos que motorizó el resurgimiento de la figura de Bullrich como una presidenciable real. Y por otro lado, la llegada de Carlos Melconian. El otro día en este almuerzo estuvo acompañado por el economista, un economista que tiene una vinculación muy habitual con los empresarios y que empieza a generar
cierta solidez, incluso diciendo cosas que a algunos les preocupa. La deuda comercial del sector privado es muy alta. El otro día la calculaba la Unión Industrial Argentina en 38.000 millones de dólares por no poder pagarle al exterior con dólares justamente las compras que le hacen de insumo. Algunos han perdido proveedores porque ya no confían en los cronogramas de pago. Claro. Y en ese contexto Melconian los dijo: yo les aseguro que del 10 de diciembre en adelante va a haber fluidez en el flujo, van a entrar, van a poder comprar. En el stock vamos a tener que rever a ver cómo hacemos para poder pagarlo. Se va a pagar, pero no va a ser de manera inmediata. Por lo menos esas cuestiones muy puntuales las deja muy en claro. El que las tiene complicadas es Sergio Massa. ¿Sí? Más allá de que hay un sector del grupo de los 6 que dice Massa es el candidato de algunos de los que está acá, más que nada vinculados con aquellos que necesitan un Estado con mayor presencia y que continúe con determinadas inversiones que motorizan la actividad en algunos de los sectores. ¿Sí? Hablamos de obra pública, hablamos de actividad industrial, incluso de comercio. Y hay algunos que creen que pueden llegar a tener ese vínculo. De hecho, hablé con un empresario, un representante de G6, que me dijo: estuve hablando hace unos días con Sergio Massa y lo vi tan convencido de que gana que me entraron dudas. Dice: yo creía que estaba terminado un ministro de Economía en medio de la crisis económica, con una inflación que va creciendo y con medidas que todavía no alcanzan de fuego en las elecciones. Era sí. ¿Qué dirá ese equipo de trabajo, no? Para estar tan convencidos de eso. Primero lo que dicen es, se defienden en el lado de la deuda comercial con los importadores. Sí. Dicen, el número que están diciendo es incorrecto porque hacen dobles pedidos. Entonces hacen un pedido en yuanes y el mismo pedido en dólares. Entonces, a ver cuál se aprueba primero. Duplican el mismo pedido. Entonces, la cifra que hoy está ahí es mucho menor, dicen. Es la mitad, en realidad, esa cifra por los pedidos duplicados que hay de importaciones. Y hubo una encuesta, una votación que hicieron en el grupo de los 6. ¿A quién votaron? ¿Quién ganó en el grupo de los 6? Patricia Bullrich, con 3 votos, fue la ganadora en el grupo de los 6. Segundo, Sergio Massa con 2 votos. Y tercero, Javier Milei con 1 solo voto. Así es como votan, tal cual, como anticipaba Ariel Maciel, ¿no? Los empresarios. Hay otro tema, Ari, que tenés para comentarnos respecto a qué puede llegar a pasar con el Banco Central en este contexto que analizábamos. Bueno, a ver, ahí está un poco la mirada puesta sobre lo que va a hacer, lo que está haciendo Sergio Massa. Hubo mucha crítica del sector empresario sobre las medidas que fue tomando después de las PASO y que tiene que ver con un gasto público. Y muchos creían que él se iba a terminar disparando desde agosto a esta parte y que iba a empezar a incumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Se informó de parte del Ministerio de Economía que hubo una retracción del gasto durante agosto que sobrecumplió las metas del Fondo Monetario Internacional y más allá de, recordemos que en agosto solamente entró la mejora jubilatoria y también una mejora en los salarios estatales. No está contemplado todavía todo esto que estaban comentando sobre las devoluciones similares al IVA y otras medidas que se fueron tomando en este último mes. Y aún así, lo que dice es la devaluación implicó una mayor recaudación en IVA por los aumentos que se dieron a los productos y también tuvo mejor recaudación en otros sectores. Pero en este contexto, ¿cuál es el problema? Mariano lo sabe muy habitualmente, es que el Banco Central está comprando dólares, pero no puede aumentar las reservas. Claro. En ese contexto empieza a haber cierta preocupación por cómo va a llegar hasta octubre, el 22 de octubre. Recordemos que estamos a un mes de las elecciones. Esta situación del dólar y evitar que se dispare o que vuelvan esas presiones fuertes sobre el dólar y que le genere un clima que le jugó bastante en contra a Sergio Massa durante las elecciones. ¿Qué piensan? Piensan que ahí va a empezar a ganar
control la presencia de Lisandro Clery, que es el vicepresidente que tiene el Banco Central, que responde directamente a Sergio Massa, porque las relaciones que están teniendo Sergio Massa con Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central, no son de las mejores, ¿sí? A tal punto Bien. Que se sabe que el presidente del Banco Central va a terminar su gestión el 10 de diciembre próximo, del 2023, por dos cuestiones. Primero, si llega a la oposición, como no está avalado por el Senado, no va a continuar. Un decreto lo puede sacar de ese lugar. Y por otro lado, si Sergio Massa continúa, ya tiene otro nombre en mente y no va a seguir ahí. Por lo tanto, ya de hoy, está definido que el tránsito hasta ese momento casi que tiene un doble comando en el Banco Central. No le fue nada bien antes de las PASO, no quieren repetir esa situación antes de octubre, en donde también les dejo el signo de interrogaciones si en ese momento va a seguir siendo Sergio Massa el ministro de Economía, ya entrando en la última etapa de las elecciones, de la campaña electoral de cara a octubre. Bueno, la idea, ¿cuál sería de Massa en caso de ser electo presidente? ¿Ascenderlo a Lisandro Clery a la presidencia? Porque Clery es de perfil bajo para ser presidente. Clery tiene un buen manejo de la mesa de dinero, Clery es un tipo que tiene un buen control técnico, pero la figura para ser presidente del Banco Central debe ser alguien que tenga un control político mucho mayor, que tenga decisión política, que pueda alinearse a esas definiciones, y ahí sacamos a alguien que podía llegar a ser un sucesor de Sergio Massa, que algunos lo miraban y que tienen un perfil muy parecido y que lo pondría en ese lugar, que se llama Leonardo Madcourt, ¿sí? El asesor que tiene Sergio Massa, que lo acompañó durante mucho tiempo, es abogado también y que tiene un manejo político muy fuerte y una relación muy directa con el ministro, por lo menos. Es la información que tenemos hasta este momento. Gran dato ahí de Ariel Maciel, el jefe de gabinete, Leonardo Madcourt, el hombre de Sergio Massa para conducir el Banco Central. Acá anticipo de Ariel Maciel en Canal E. Gracias, Ari. Hasta luego.